La tradición de producción del vino, si nos centramos en las pilillas, era chafar el vino, o sea, la uva, y recoger el mosto, meterlo en vasijas y que fermentara y ya era vino. Ese era el vino que seguramente se siguió produciendo hasta los inicios del siglo XVIII, en que se supone que en Utiel antes iniciaron ya la elaboración en masa para abastecer la Sierra de Cuenca, que era más próximo. Requena se tardó más. Pero bueno, el vino del siglo XVIII yo calculo que era el vino que bebíamos cuando yo era niño y que se hacía en casa, particular para poder beber en casa, no ese vino que luego se exportaba y ese vino que tenía tanto cuerpo que era imbebible. En una ocasión vino por aquí un gallego que compró una bodega y tal y que cual, y me decía, pero ¿aquí bebíais ese vino? Y pues no, en casa se hacía el vino para casa, el vino clarete, pero con el mismo sistema que el de las pilillas. Esa producción de lo que se llamaba el vino clarete lo conocí yo todavía que se hacía para casa, porque el vino de trullos que se pisaba y que estaba 8 días macerando, eso era para venderlo, para exportarlo, y lo que produjo a partir del siglo XIX mucha producción y toda la riqueza esta. Pero lo que es el siglo XVIII originalmente era en principio para uso doméstico. Luego, claro, Requena crece por la manufactura de la seda, crece la población también porque se roturan las dehesas antiguas y va creciendo esa población, hace falta más vino y entonces ya hay que empezar a pensar en esos trullos, en esa producción mayor y en la traída de tinajas, que eso empieza en el siglo XVIII y esas tinajas primeras vienen curiosamente de Villarrobledo, que estamos a 150 kilómetros y no nos podemos imaginar nunca cómo las trajeron, porque bueno, unas galeras por la Mancha no sería muy difícil, pero bajar los puertos o bien el puerto, subir por el puente del Pajazo o venir por Albacete, pues sería una dificultad enorme por aquellos caminos, pero venían. Y además esas tinajas las hemos visto no solo en Utiel y en Requena, sino en aldeas como la Fuenviche, que hay unos tinajones enormes de Villarrobledo. Pues cuando se ve ese crecimiento y hace falta, en Utiel había alfarerías, en el siglo XVIII hay unas cuantas y luego en el siglo XIX bueno, se multiplica por 4, se multiplica la cantidad y entonces lo que hacen es hacer tinajas al estilo de la tinajería utielana y ya abastecen los de Utiel a toda la comarca, que hay por toda la comarca y se identifican perfectamente. Pues a principios del siglo XVIII seguramente vienen de Villarrobledo como única opción, pero rápidamente en Utiel, pues yo calculo a partir de los 30 o por ahí del 18 ya se produce en Utiel y entonces de Utiel abastece a toda la necesidad de bodegas, ya fueran en sótanos o fueran subterráneas, que eran la mayoría, en cuevas o en túneles. Era esa forma de conservar el vino porque naturalmente era mejor. La tinajería de Utiel tiene una tipología distinta, como es natural, los alfareros son distintos, el territorio también, el barro y el concepto. No eran tan voluminosas ni tan grandes que las que venían de Villarrobledo, pero bueno, eran más manejables y tenían pues eso, más facilidad de moverse e introducirlas dentro de los túneles o cuevas. Las tinajas de Utiel tienen el labio muy hacia afuera, las de Villarrobledo acaban en redondo arriba sin volver el labio, total que bueno, se ven claramente esas tipologías diferentes. La realidad es que en La Mancha se continuó más tiempo conservando en tinaja que aquí. Aquí ya a finales del siglo XIX y principios del XX ya se empieza a utilizar
depósitos de cemento, porque en La Mancha también hicieron tinajas de cemento, pero esas ya no se utilizaron aquí.